impulsan desde la astenosfera, ya, esa capa superior, ¿no? Y unas profundidades, entonces es la base de las placas, hasta ahí llega. Entonces estas placas, en esas bases están siendo fusionadas por el calor que soporta el interior de la Tierra. Entonces la Tierra está soportando, pues, ¿no? Por el del interior quiere fluir hacia afuera, que es la fuerza de la presión, y del exterior la fuerza de la gravedad, ¿no? Ya que ambas fuerzas actúan en forma contraria, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la astenosfera, como quiere fluir del interior de la Tierra, entonces no puede fluir debido a estas placas que lo aplastan, como se puede decir, ¿no? Entonces, esa magma o roca fusionada se desplaza, o sea, eso se llama corrientes convectivas de magma, ya corrientes convectivas de magma. Esas corrientes convectivas, eso es lo que impulsa a la vez este movimiento de estas placas tectónicas, por eso está en movimiento. Entonces, es muy lento, obviamente, no es rápido. Entonces, de estas placas pueden algunos converger, o sea, chocar, ¿no? Ya, por ejemplo, la placa sudamericana de nosotros y la placa de Nazca, que es parte de la gran placa del Océano Pacífico. Entonces, esas dos placas actúan y convergen, o sea, eso se llama subducción de placas, se chocan. Al chocar, puede originar lo que se llama el plegamiento o puede ocasionar fallamientos o fallas, ¿no? ¿Ya? Y a la vez también pueden ocasionar movimientos sísmicos. Entonces ahí ocurren los movimientos sísmicos. Entonces ahí con este antesala, con esta explicación previa, es que vamos a llegar a cómo se han formado las grandes cordilleras, como también los desiertos, entre otras formas de relieve o geoformas que observamos en los continentes y en particularmente en nuestro país, ¿no? Entonces a eso queremos llegar. Entonces estas placas cuando convergen, entonces tienen mismo sentido. Aquí está la flecha, ¿no? Placa de Nazca, por ejemplo, se desplaza de oeste a este y la placa sudamericana de este a oeste. Entonces ambas chocan, ¿no? Entonces la unión, ¿no? De las placas. Entonces por eso también aquí recordando, ¿no? Nosotros el Perú en particular y todos los países que tienen litoral con el gran océano Pacífico, estamos ubicados, aquí está, ¿no? La parte oriental, lo que es Filipinas, Japón, China, parte de China, Australia, etcétera. Entonces, todo esto se llama Círculo de Fuego del Pacífico. Es la zona sísmica y volcánica por excelencia, o sea, es muy activo en el planeta Tierra. ¿Ya? En el planeta, ahí estamos ubicados nosotros. Entonces eso por un lado. Entonces ahora de estas placas, así como chocan, entonces puede plegar, no pueden elevar, así se han formado la cordillera de los Andes. Ya al chocar se han plegado, pues, ¿no? Pero su formación obviamente se debe a millones de años, ¿no? No es de un momento a otro, ni un año para, o 100 años, o 1000 años, ¿no? Sino millones de años se han formado. Sí, ese es el plegamiento. Cuando no se permite el pliegue, o sea, de elevación, ¿no? Ambos flexionar, digamos, ¿no? Ambos empujan y flexionan, entonces ahí se va a romper, ¿no? Va a haber una fractura de este bloque de rocas y eso es el llamado fallamiento o fallas, ¿no? Entonces así también se habrían formado algunas depresiones, por ejemplo el lago Titicaca que tiene ese origen, ¿no? De carácter tectónico, pero de fallamiento, ¿ya? Hay otro aquí, miren, esta es la placa sudamericana, si se desplaza así, ¿no? Ya les dije, de este a oeste. Entonces, esta placa africana a la vez se desplaza en otro sentido, ¿ya? De oeste a este, ¿de acuerdo? Entonces, en el medio del Océano Atlántico, ahí se extiende la famosa gran cordillera submarina atlántica, es la más extensa en el momento actual. Entonces, por eso que estas aguas del océano Atlántico se dice, por ejemplo, es muy turbulento o muy movido, ¿no? Las olas son gigantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si están desplazando a este lado, la derecha, digamos, al este, el otro al oeste, las placas, entonces la capa de la litosfera se vuelve más delgada y está fluyendo, pues, ¿no? Constantemente en la capa magmática, o sea, las rocas fusionadas del interior de la Tierra, eso implica que está formando cordillera, ¿ya? Cordillera.
¿De acuerdo? Entonces eso también queríamos aprovechar. Entonces esto de separación, si esto era convergencia de placas o subducción de placas, entre placa de Nazca sudamericana, por ejemplo, en el caso de Perú, entonces esto cuando se separa se llama divergencia de placas. Divergen, o sea, se separan, se alejan, sentido contrario, ¿no? O también se llama abducción de placas, abducción. Es la diferencia entre ambos. Entonces aquí, de acuerdo a Wegener, él es lo que ha estudiado esta, ¿no? Mejor dicho, ha formulado esta tectónica de placas. Entonces, está más o menos nuestro planeta Tierra dividido en 12 grandes placas. ¿Ya? Dentro de eso hay pues, subplacas, pero placa de Nazca, por ejemplo, es una subplaca nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como está, por un lado, constituido por grandes bloques nuestro planeta Tierra. Aquí vamos a aprovechar unas partes. Es una teoría tectónica de placas, ¿no? Que plantea que la corteza terrestre la conforman unos bloques llamados placas, que flotan sobre la astenosfera. Ya les dije, ¿no? Astenosfera es el manto superior. Entonces ahí se ocurren estos llamados corrientes convectivas de magma y que se mueven por la acción de las corrientes convectivas de magma, que en ese lugar se dan, ¿ves? En el interior, o sea, hasta ahí, hasta astenosfera, hasta ahí llega el borde de las placas, estas placas. Es como más o menos podemos comparar, y siempre yo he comparado, ¿no? Como un huevo de gallina, más o menos, la Tierra, ¿ya? La esfera. Entonces la cáscara es simplemente es lo que conforma lo que se llama litosfera o geósfera, y ese 1% además es la masa. Y el mayor masa está en el manto, pero el manto se subdivide, manto superior o la parte después de litosfera al interior está la astenosfera y más abajo ya la roca ya está en estado magmático, es caliente, entonces se llama pirósfera. Y esa pirósfera significa esfera de fuego, está en fuego, y desde ahí también se ocasionan o se forman en los volcanes, o sea, es el inicio, es el hogar, ¿no? Hogar volcánico. ¿Ya? El hogar volcánico. Desde ahí fluye hacia afuera, por eso a veces puede fluir al exterior como no puede fluir, ¿no? Obvio, pues, ¿no? Porque puede ser que se solidifique al interior de la litosfera. Eso se llama volcanismo intrusivo. Y cuando fluye al exterior como fumaroles, ya como ya va arrojando la masa magmática, entonces si ahí hablamos de volcanismo extrusivo, ya al exterior ya salen, ¿ya? Entonces esas cosas queríamos aclarar. Ahora, sigamos viendo. Aquí miran unos detalles también, ¿no? Aquí está mira, esta es la astenosfera, el interior de la Tierra. ¿A cuántos kilómetros estarán estos, no? Dirán ustedes. Pues solo la litosfera alcanza unos 60 kilómetros, ¿ya? Pero más allí de 60 kilómetros, 100, 200, 1000 kilómetros más o menos, ahí se ubica pues la astenosfera, toda esta masa que está en estado de entre sólido y el líquido, o sea, en estado gelatinoso, magmático, ¿ya? Entonces este es el interior de la Tierra, esto son las fosas oceánicas, ¿no? Y el continente está encima, pues, ¿no? Pequeño, como les digo, estaba comparando con huevo de gallina, por ejemplo, entonces la cáscara, si es la litosfera, entonces la clara vendría a ser pues, ¿no? el manto, y el manto se divide en astenosfera y pirósfera. Y el núcleo vendría a ser la clara del huevo, perdón, la yema del huevo, ¿ya? Así más o menos se compara. Pero ¿cómo se ha hecho este estudio, pues, ¿no? Que es así interior de la Tierra. Hay muchas teorías que estaría vacío el interior de la Tierra. Ustedes se imaginarán, por ejemplo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sino que se ha comprobado a través de sismografía o a través de estudios sismológicos. Entonces, cómo los movimientos sísmicos a través de sismógrafo, la velocidad de ondas sísmicas en el exterior es un poco lento, y el interior va a ser más rápido, ¿no? Va a avanzar. Entonces, esa es la única forma de explicarnos el interior de la Tierra, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que les decía, ¿no? Aquí está
interacción de las placas tectónicas. Las placas tectónicas, mire cómo llegan hasta aquí, y cuando está en ese estado, ya que es caliente y al interior de la Tierra, eso se llama, por ejemplo, que va aumentando la temperatura al interior de la Tierra, es el gradiente geotérmico. Con ese nombre se conoce, gradiente geotérmico, va aumentando el interior de la Tierra, porque desde el punto de vista directa de explotación de los geólogos, de los experimentos que se han hecho, no es posible conocer el interior de la Tierra, ¿no? Entonces solo a través de formas indirectas, a través de la sismografía o sí, sismógrafo e instrumento, se ha podido recoger información y se han reconstruido a través de geólogos este interior de la Tierra, ¿ya? Entonces esto es lo que les decía, miren, aquí está la zona de subducción de una placa oceánica. Entonces tenemos una placa, ya les decía, placa en Nazca, por ejemplo, con la placa continental. Chocan, hay rozamiento y también va a consumir la parte de la astenosfera que está en estado caliente, se van rompiendo grandes bloques, entonces ahí ocurre movimientos sísmicos. O si no se puede esa rotura, entonces van flexionando a través de las erosiones que van acumulado en el fondos marinos, entonces se va elevando, ¿no? Ambos lados flexionan, lo impulsan y es como se han formado las grandes cordilleras, ¿de acuerdo? Entonces aquí están las corrientes convectivas de magma, está circulando, ¿no? ¿Por qué circula? Pues, ¿no? Porque del interior viene la fuerza de presión, no quiere fluir hacia el exterior, pero no lo permiten las placas tectónicas, ya sean oceánicas o continentales, entonces van circulando lentamente y hace que estas placas sean movidos, ya estas placas tectónicas sean movidos. Esta es la zona de formación de placas oceánicas, entonces ya les decía, ¿no? Es una zona de divergencia de placas. Si era aquí zona de convergencia, o sea, choque de placas, aquí la separación de placas. Entonces eso también forma cordillera submarina, como ejemplo hemos puesto el caso de cordillera submarina en Nazca, por ejemplo, en el Perú, o como la cordillera submarina más larga en el mundo es la cordillera submarina de Atlántida, ¿ya? Atlántica también se conoce, dentro del océano Atlántico, ¿ya? Bueno, a ver, sigamos. Aquí hay más detalles, ¿no? Sobre zona de divergencia o abducción. Divergencia, se separa esto, ¿no? El gran océano Pacífico como una cordillera submarina sumergida, ¿no? Con el tiempo, obviamente, esto va a salir hacia el exterior, ¿no? Y se va a formar nuevas cordilleras terrestres. En el momento se está formando en el interior de los grandes océanos, ¿no? ¿Ya? Y principalmente en Atlántida, como ejemplo de placa de, mejor dicho, en la cordillera submarina en Nazca, en las costas del, o el mar del Perú. A ver, ¿qué más tenemos? Esta es la convergencia, el choque, más detalles, ¿no? Cómo es que se manifiesta, ¿ya? A través de este choque, esta convergencia, subducción de placas, ¿ya? Que se dirigen a estos sentidos convergentes, ¿no? ¿Ya? Uno se dirige de oeste a este, otro de este a oeste, entonces chocan, se consumen ambos. Eso es la subducción o convergencia de placas. Ahora bien, entonces, vamos a ver al ejemplo más práctico, ¿ya? Más práctico. Mire, nuestro territorio, hablando del Perú, por ejemplo, ¿no? Se dice que nuestro territorio, como también las partes continentales, ya ustedes muchos han viajado, ¿no? A la costa, a la región andina, a la selva, etcétera. Entonces dice que es como papel arrugado. En este momento podemos experimentar un papel, ¿no? Vamos a arrugar y vamos a ver puntos más sobresalientes, la cadena de cordilleras, o valles interandinos, o mesetas,
y etcétera, ¿no? Así podemos identificar. Entonces, el relieve, ¿qué cosa es el relieve terrestre? La forma externa, cómo presenta, pues, ¿no? La parte continental o terrestre de un determinado territorio, en nuestro caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando viajamos a la costa, ¿no? Si han ido a Moquegua, acá cerca, ¿no? Hilo, etcétera, de día a veces es bueno viajar, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Pues aquí es la meseta, cadena de cordillera que vamos a pasar, cordillera Barrosos, y vamos a Tacna, y entramos en unas mesetas, desiertos, valles, vamos a observar, etcétera. Entonces, esas son formas, también llamadas geoformas, o tipos de relieve terrestre. Entonces, ¿cómo se han formado estos tipos de relieve terrestre? Estas grandes cordilleras, si vamos a Cusco o a Ayacucho, etcétera, a Purímac, un lado miramos cerro, otro lado miramos cerro, ¿no? Entonces, en las laderas están construidas las carreteras para comunicarse pues, de un pueblo a otro, etcétera, ¿no? Es muy accidentada nuestra geografía, es muy diverso, ¿no? Y si entramos a la selva, si alguna vez han viajado, algunos que conocen, por ejemplo, aquí cerca, ¿no? Lo que es, por ejemplo, Sandia o Putinapunco, más adentro, Ceja Selva, allá, o Macusane, y entramos a Sangabán y más allá vamos al puerto. Entonces, cuando observamos, vamos a observar así, ¿no? Y para entrar, por ejemplo, para Sangabán, después de Macusane, pues, ¿no? Muy accidentada la carretera, hasta da miedo, ¿no? Si cae un bus ya, pues nadie se salva, así más o menos es, ¿no? Es la carretera binacional además, ¿no es cierto? Pese a que está asfaltado, no sé más antes cómo habrá sido. Particularmente yo fui en esos lugares, por eso les hablo. Entonces, hasta Oyachea entrando, más allá está Pesangabán, más allá está Puerto Maldonado, etc. Entonces observamos así, ¿no? Cadena de montañas, nevados, observamos lagos. Es muy admirable, ¿no? Su geografía, su fauna, flora también, etcétera. Entonces, ¿cómo se han formado? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se han formado estos relieves? ¿O siempre ha existido? Que para nuestra existencia, obviamente, corta vida, nuestros abuelos siempre nos va a contar, ¿no? Que siempre ha sido parecido, pero no, a través de millones de años era distinto. Por ejemplo, se dice que Cordillera de los Andes no existía, ¿no? No existía antes, sino que se ha formado posterior, ha empezado a plegarse, ¿no? Ya, la flexionar, elevarse, ¿ya? Y también en la selva, como ha llovido mucho, se ha desgastado y se ha convertido, pues, más o menos en llanura, ¿no? Ya con los sedimentos de los Andes. Así es como se han formado. Las playas, por ejemplo, a veces se van ampliando, los famosos tablazos, etcétera, van creciendo, se van modificando, porque todo estas formas de relieve en nuestro planeta Tierra está en constante dinamicidad. Hemos visto nosotros en principios geográficos, ¿no? Todo cambia a nuestro alrededor, todo eh, es dinámico, evoluciona. Nada es estático, hemos dicho, ¿no es cierto? Nada puede estar estático. Hasta una roca madre se va desintegrando, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas formas de relieve terrestre y del Perú en particular se han formado a través de estas acciones, lo que se llama la geodinámica interna y geodinámica externa. O también de geodinámica interna es conocido como fuerzas geológicas o fuerzas endógenas que actúan del interior hacia el exterior, del interior de la Tierra hacia el exterior. Entonces, de ahí vamos a tener que hablar siempre, pues, ¿no? Del manto, ¿no? De pirósfera, de astenosfera, a partir de ahí, ¿no? Y otra forma, estos son llamados los fuerzas formadoras de relieve terrestre, forman relieves terrestres, ¿ya? Geodinámica externa o fuerzas exógenas, también es conocido como fuerzas geográficas, actúan desde el exterior, desde fuera, ya sea desde el cielo, del agua, atmósfera, etcétera, pues, ¿no? Ya así actúa desde el exterior. Entonces, estos son conocidos como modeladores. Modelan, pues, ¿no? Presenta el modelado del territorio peruano. Modelaje es distinto, ¿no? Pero no son o sea, forman relieves, o sea, modifican, moldean estas fuerzas externas.
¿ya? Las internas, ¿cómo se manifiestan? A través de estos movimientos que se llama el diastrofismo, o a través del volcanismo y o a través del sismo, o sí, movimientos sísmicos. Tres, tres acciones, ¿no? Que va a permitir la formación del relieve terrestre desde el interior. Desde el interior se presenta a través de movimientos orogénicos, o sea, movimiento de esas placas tectónicas, todo lo que hemos visto, que puede ser a través de plegamientos que pueden formar, pueden plegarse, o sea, ambos al choque lo impulsan y va creciendo, cada vez va creciendo las cordilleras, sí se han formado, ¿no? Eso, como les digo, duran pues millones de años, ¿ya? Y otra forma, a través de cuando no se puede plegar, ¿no? Los grandes bloques de piedra, entonces ahí fallas, fracturas, se rompen, grandes bloques, una parte se va a elevar y otra parte lo que se va hundiendo, ¿no? Ya Graben o Horst, se llama así, ¿no? Parte elevada, Graben, de parte Horst. Entonces, eso se llaman fallamientos. Pues a través de eso se habrían formado, es una pequeña presentación, ¿no? Entonces, y los distintos tipos de relieves. Pero no es todo. Hay otros movimientos que se llaman movimientos pirogénicos o pirogénesis. Estos movimientos habrían dado la formación de los continentes o los grandes áreas no extensas. Es un movimiento vertical, mejor dicho, horizontal esto, ¿ya? En los superogénesis. Entonces, a través del volcanismo, igual, pues las erupciones volcánicas también forman, pues, por eso hablamos de cordillera volcánica, en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Que en un momento de su formación en la Tierra han erupcionado volcanes y luego ya pues han dado algunas geoformas, ¿no? Por ejemplo, o relieves como cordilleras, o algunos lagos también tipo volcánico, ¿ya? Y también los movimientos sísmicos se van formando, ¿no? Ya habían formado, porque siempre es casi permanente, pues, movimientos sísmicos. Pero son menores estas acciones, pero lo más importante es este diastrofismo a través de movimientos orogénicos, ¿no? ¿Ya? A través de plegamientos y a través de fallamientos. Pero desde el exterior actúan, ¿no? Esas fuerzas exógenas, geográficas, fuerzas formadoras o modeladores, así se llaman, modela pues, el territorio peruano. Si una cordillera, por ejemplo, se formó por plegamiento, con puntiagudo, etcétera, y por las lluvias o por la meteorización, va a erosionar y te va dando otra forma, ¿no? Por eso modeladores. Entonces, estas fuerzas externas pueden manifestarse a través del intemperismo o meteorización, que puede ser física o química. Es física cuando sus propiedades se mantienen, ¿no? ¿Ya? En grandes granulados de rocas. Y desde su composición van cambiando, es en este caso meteorización química, ¿ya? Por ejemplo, la Tierra cuando pierde sus propiedades, ya, digamos, propiedades para ser productiva, se llama lexiviación, por ejemplo. ¿Ves? Entonces sí van cambiando pues, su composición química. ¿Ya? Es la más, a menor tamaño, se va fragmentando estas rocas en el exterior. Esa es una meteorización química ocasionado por el sol, puede ser, por la temperatura, calor, frío, por glaciación, etcétera, ¿no? Pero otra forma más activa desde el exterior es la erosión, desgaste, ¿ya? De las rocas, pero ¿por medio de qué? Eh, Puede ser erosión fluvial a través de los ríos, puede ser erosión glacial a través de los glaciares, ¿ya? Y puede ser erosión kárstica a través de las aguas subterráneas o a través de erosión marina, a través de las olas marinas que forman playas, o a través de la erosión eólica, a través de los vientos. Entonces aquí podemos tener varias formas, ¿no? De tipo de relieve. Por ejemplo, a través de la erosión fluvial es lo que se han formado los valles, ¿no? Los ríos se han formado esos valles, pues. Si es a través de los glaciares, aquí formarán pues, las famosas morrenas, por ejemplo.
¿Qué cosa es una morrena? Pues, ¿no? Son de rocas sueltas que están alrededor de algunas cordilleras, ¿no? Entonces ellos han sido trasladados conjuntamente con el glaciar desde las alturas, ¿no? ¿Ya? Y en forma kárstica, por ejemplo, se va a formar pues, las cuevas. Las cuevas se forman a través de erosión kárstica o a través de las aguas subterráneas, ¿ya? Submarinas, mejor dicho, submarinas. Debajo del suelo pues, hay bastantes, también como ríos, lagos, ¿no? Y eso es lo que ha causado la formación de las cuevas, ¿no? Marinas. Erosión marina a través de las olas pues, del mar, ¿no? Que van a formar las playas, que pueden ampliar, pueden modificar los acantilados, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esos tipos de relieves también se deben a la formación de erosión marina. Y a través de los vientos, ¿qué tipo de esto puede formar, no? Relieve. Por ejemplo, los bosques de piedra. En Pasco tenemos famosa, por ejemplo, caso en el Perú, ¿no? Ya va desgastando, entonces el bosque, ese tipo de así como columnas, así se convierte con el tiempo, pues, ¿no? Estas rocas cuando están sueltas y eso es el bosque de piedra, ¿no? Pero generalmente se forman los desiertos, los médanos, dunas, ¿no? Ya, a través de la erosión eólica, a través de los vientos. ¿Ya? Siempre, generalmente, donde la tierra está suelta, ¿no? En todo caso está suelta en la costa, pero por la ausencia de la lluvia, ¿ya? Es así como se han formado entonces distintos tipos de relieve terrestre a través de estas fuerzas, unos que actúan del interior, que forman las grandes cordilleras, mesetas, ¿ya? Lagos también, lagos interandinos por fallamiento, que el lago Titicaca, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se han formado? A través de movimientos orogénicos, los Andes, como las grandes cordilleras actuales, y a través de también la meseta del Collao y el lago Titicaca, a través de este fallamiento se han formado, ¿ya? Y en los continentes que para equilibrar, pues, ¿no? La isostasia se llama eso, isostasia, para equilibrar la cordillera, o sea, la parte de la litosfera terrestre y oceánica, entonces se han balanceado, se han movido a través de estos movimientos epirogénicos, ¿ya? Pero si se han formado así, ¿qué es lo que ha moldeado a través de o a través del volcanismo también, cordilleras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha moldeado? Son las fuerzas externas, a través de meteorización, por el calor, por la atmósfera, etcétera, o a través de la erosión, principalmente es la más activa, la erosión. Podría ser a través de la lluvia pluvial, ¿no? ¿Ya? O fluvial es a través de los ríos, que pueden formar cañones, por ejemplo, cañones erosionados, los pongos, los valles interandinos, valles, ¿no? ¿Ves? Y a través de la erosión glacial, también valles glaciares, ¿no? También se han formado así. Pero más que todo las morenas, ya les dije, ¿no? Kárstica, las cuevas, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Y a través de erosión marina, en las playas, acantilados, ¿ya? Y a través de la erosión eólica, de la acción de los vientos, forman médanos, los tablazos también, ¿no? Aunque los tablazos también se forman por otras acciones, ¿no? Por movimientos epirogénesis, por ejemplo, también, ¿no? Pero también eólica, los tablazos, como los médanos, los desiertos, ¿no? Ya van modificando de forma de relieve terrestre. Así se han formado, ¿de acuerdo? Esas son las acciones muy resumidas, estamos presentando, las vamos a ampliar. Aquí está, mira, como ejemplo, cómo se han formado geodinámica interna. Eso que les he mostrado, ¿no? A través de movimientos orogénicos, ¿no? Cómo a través de la subducción o a través de convergencia de placas van elevando las grandes cordilleras, ya sea submarina, con el tiempo van a emerger, o ser cordilleras continentales también, ¿no? O aquellas cordilleras como los Andes que conocemos, ¿no? Cuando no se puede flexionar, entonces hay fallamientos, se van elevando de igual manera, se van hundiendo una parte, se cubren de agua, es el lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? A través de movimientos volcánicos aquí, mira, también se forman cordilleras y otras formas de relieve, ¿no? ¿Ya?
Y esto es de externo. Del externo, bueno, actúa, pero ya hay acciones antrópicas, por ejemplo. El hombre es el agente muy, digamos, modificador, ¿no? Del relieve terrestre también. A veces hacen, pues, obras maravillosas ahora, ¿no? Inclusive ya convierten lagunas artificiales. Y en los países más avanzados, sobre todo en China, en Estados Unidos, en otros países, ya hay obras como para admirar, pues, ¿no? Tienen mayor tecnología, mayores, digamos, obras que pueden impactar, ¿no? Ya aquí vemos, por ejemplo, el hombre es pues, la gente modificador por excelencia, ¿no? Y aparte de los animales o a través de agentes abióticos, o sea, el aire mismo, o el sol, que también modifica. Aquí, por ejemplo, por la naturaleza, lo que se ha formado. Aquí se ha intervenido el hombre de agente exterior, y aquí por la misma naturaleza, ¿no? Por el calor, el sol, el agua, que van modificando, pues, ¿no? El desgaste ya natural de esta roca padre, por ejemplo. Fuerzas exógenas, ya les dije, ¿no? Aquí tenemos llamado también intemperismo, es el desgaste que sufren las rocas como consecuencia de la acción de agentes externos como la humedad, el calor, las plantas y el propio el hombre, ¿no? Ya les dije, ¿no? Puede ser tipo física cuando no cambia la propiedad ya de estas rocas fragmentadas, eso es física. Química cuando ya cambia, ¿no? Por ejemplo, oxidación o lixiviación son ejemplos de estos tipos de meteorización química. Erosión es el proceso mediante el cual la corteza es desgastada o transformada por la acción de los ríos, ¿ya? Del viento, ¿ya? De las aguas del mar, marina, aguas subterráneas cársticas o a través de los glaciares, ¿no? Un bloque de glaciares actúan y modifican, pues, ¿no? O desglaciación en este caso. Estos bloques de glaciares han actuado actualmente también porque estamos en un proceso de desglaciación, ¿no? Para el calentamiento global de la Tierra, etcétera. Entonces van arrasando, pues cuando se desprende parte de este bloque de glaciar, glacial o glaciar o bloques de hielo, ya sea en las cordilleras o en los polos, entonces llevan pues consigo rocas, todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Su ejemplo clásico, por ejemplo, es el terremoto, ¿no? Que es parte glacial, el terremoto de Ancash, ya en los años 70, el que ha arrasado todo el callejón de Huaylas, ¿no? Entonces ha llevado lodo, todo a su encuentro, un desprendimiento de este glacial, ¿no? De la cordillera de Huascarán. Es un ejemplo también. Se ha modificado el relieve de esa zona, sí ha modificado, pues obviamente. Fuerzas endógenas de astrofismo. Es el conjunto de movimientos orogénicos, horizontales y perigénicos verticales que ayudan a construir las diferentes formas de relieve terrestre. Causas. Estos movimientos endógenos, ¿de dónde se originan? Debido a los movimientos convectivos de magma del manto superior del Elces. Ya les dije, ¿no? Ante estenosfera, aquí está. Y también se debe a la teoría de la isostasia, equilibrio que tiene que existir, pues, ¿no? Balanceo, los fondos marinos, como también la parte continental, se debe, eso se llama isostasia. Tiene que haber equilibrio, ¿ya? Equidad en las fuerzas. Por esas dos causas han motivado estos movimientos endógenos, eso se llama diastrofismo, que viene desde el interior. Puede ser entonces movimientos orogénicos que se manifiestan a través de plegamientos y movimientos orogénicos a través de fallas o fallamientos también se llama. Y estos movimientos epirogénicos se manifiestan en tablazos, o sea, los grandes bloques o la parte continente es lo que se van, se van formando, ¿no? Van formando. ¿Qué cosa orogénesis? ¿Qué entendemos? El movimiento tipo horizontal, el cual da origen a las montañas. Ese choque, pues, ¿no? Choque de placas, conocidos como convergencia de placas o subducción de placas.
Tipos pueden ser plegamientos. Se forma cuando las capas superficiales de gran plasticidad, al ser sometidas por las fuerzas laterales, se han arrugado, originando hundimientos y levantamientos. Esto se llama plegamiento. Mira. Esta es la parte anticlinal, ahí se han formado cordilleras. ¿Ya? Y es inclinal la parte de valles interandinos. Ya, eso es lo que hay que entender. Hay uno que se llama geosinclinal, ¿no? Donde se manifiesta en fondo de los marinos, desde ahí viene. ¿Ya? Y fallas es la brusca ruptura de la corteza terrestre debido a la poca plasticidad de la roca. Forma mesetas y depresiones, ya les dije. ¿Ves? Meseta del Collado se ha formado por fallas, por ejemplo. La parte alta, ORT se llama. La parte que se está hundiendo, grave. ¿Ya? Está claro, ahorita sí, lo que hace rato les dije, pero estamos detallando y reforzando más. ¿Ya? Para que no haya dudas. ¿Qué más? Epirogénesis, es el movimiento de tipo vertical, del interior hacia afuera, ¿no? Por isostasia sobre todo se da esto. Se permite la formación de los continentes. Este movimiento se produce porque se trata de recuperar el equilibrio isostático perdido, ¿ya? Cuando ya está consumiéndose este, por, por el choque de placas, por ejemplo. Entonces, para equilibrar, pues no hay entonces tiene que manifestarse esto que se llama isostasia, ¿no? ¿Ya? Que va a dar formación de continentes. Y principalmente, ¿cuál es el tipo de relieve que va a dar origen a través de movimientos epirogénicos? Son los tablazos. De acciones humanas es el más activo también, modificador del relieve. ¿Ya? Modificador, a veces pues, tampoco, ¿no? Acá mira, como de unas ciudades costeñas, y esto creo que es el terremoto mmm, terremoto de Japón. A ver, vamos a ver. Momento en que la ola llega a la costanera, la población fue tomada por sorpresa. 2000, Indonesia es esto, ¿no? 2004. Mira, cómo a veces el hombre no prevé, así como, y yo les comento, por ejemplo, en caso de Puno, los años 80, 85, 86, y Salcedo, así que muchos conocen Puno, por eso le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De Salcedo, mejor dicho, de Puno para Salcedo y paso al sur, estaba cerrado, no había paso. Lo que es Chijoña actualmente, barrio Chijoña, así que conoce mucho están de Puno en este curso, era agua, hasta ahí llegaba el lago. Y las aguas cuando había inundaciones en 83, 1983, llegaron hasta la Avenida del Sol, había agua. Ahora, ¿qué pasó, no? De manera como se va secando las orillas, va bajando al nivel del lago, la población va avanzando, aquí como en Indonesia, esta ciudad, ¿no? Las orillas del mar, ¿no? Debían construir carreteras, etcétera, edificios, ¿no? Igual puede ocurrir en Puno, pues, ¿no? Nos puede hacer retroceder a algún momento. Pero Puno no es nada, no es pequeña ciudad, ¿no? Pero en grandes ciudades, sobre todo en Arequipa, en Lima, pues, ¿no? En Miraflores, en Chorrillos, etcétera, puede ocurrir eso. En Japón, entonces cuando hay maremoto, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver esto, dirán nosotros, ustedes, ¿no? Con geoformas. Mira, como un desierto, digamos, el hombre ha adecuado, ha formado grandes ciudades y cómo la reacciona a la naturaleza, ¿no? Entonces el hombre modifica el medio, es cierto, pero también el medio geográfico puede reaccionar a través de movimientos, estos movimientos sísmicos, por ejemplo, puede causar maremotos y puede subir las oladas que puede destruir viviendas, ¿no? Entonces, es la interrelación, ¿no? Todo un proceso como el hombre trata de aprovechar lo máximo el espacio geográfico y también eh, el medio geográfico reacciona a veces violentamente destruyendo las construcciones humanas, ¿no? Bien, no sé si alguna pregunta y con eso vamos a terminar esta parte, ¿no? Para explicar esto, cómo se han formado este, los distintos tipos de geoformas o relieves en el territorio peruano. ¿Preguntas?
jóvenes de ingeniería más preguntarían de números, ¿sí o no? De física, química, matemáticas, pero letras, así será, pues. ¿Alguna pregunta? Si no hubiera, continuamos, ¿ya? Están en línea, ¿no? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí. No se van a dormir, ¿eh? Es temprano todavía. Vamos a hablar del espacio geográfico peruano, de nuestro país. Para iniciar, ¿no? El Perú es esta ahora, ¿no es cierto? Así como está, ¿ya? Conformado por 26 regiones y 24 departamentos, una provincia constitucional, Callao, ¿no? Entonces, en base a cada departamento, transitoriamente se ha conformado una región. Pues la tendencia en el Perú es que debe conformarse unos 8 o 10 macroregiones. Eso no se ha dado hasta ahora, está en suspensa, hubo intentos y ha fracasado. Si recorremos la historia, los años 1989, el primer gobierno de Alan García Pérez, por ejemplo, estaba conformado por 12 regiones, ¿no? 5, 11 creadas por ley. En Lima, Callao, ya se entendía que era una región, así era, ¿no? Y no había, digamos, este, buenas relaciones entre regiones, ha habido conflictos de fronteras de sus provincias, que una región quería separarse, entre otros, ha sido estas regiones desechadas digamos, ¿cómo les digo? Anuladas en el gobierno a través del autogolpe de Estado de Fujimori, ¿no? 1992. Hasta ahí existió. Y luego con Toledo ya cada región que sea transitorio, ¿no? Y actualmente está así. Pues ¿por qué 26? Porque Lima se considera como Lima metropolitana como una región. Lima provincia es otra región, ¿no? Y Callao también otra región. Así está conformado. Ese es el Perú. Ahora queremos saber pues la ubicación, ¿no? Ubicación del Perú, ¿no? Con respecto a nuestro planeta Tierra. Esto se llama el mapa del planisferio. O sea, plano, ¿no? ¿Para qué? Para ubicarnos mejor, nada más. Porque si entiende que la forma de la Tierra es esférica, pero no es una esfera perfecta, esférica desde el punto de vista matemático, para hacer las mediciones, ¿no? De el diámetro, la circunferencia, el eje terrestre, etcétera, ¿no? Para eso. Pero desde el punto de vista geográfico, la forma de la Tierra es geoide en revolución, o geoide simplemente. ¿Cómo es geoide? Entonces, ¿cómo es esferoide también, ¿no? Ligeramente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, ¿ya? En el ecuador. Entonces, ¿a qué se debe ese ensanchamiento? Al movimiento de rotación, ¿ya? ¿Y a qué se debe también esa forma de esfericidad en la Tierra? A la gravedad, ley universal, pues, ¿no? Demostrada por Newton, ¿no es cierto? Bien, entonces, el Perú, ¿dónde está? Pues en este mapa, ¿no? Ahí están los continentes, aquí está el continente americano, África, Europa, Asia, Oceanía, Australia, ¿no? Y Antártida está en el Polo Sur, que aparece. Entonces, en América, el Perú, con respecto, miren, siempre, por eso que creo que hemos hecho con ustedes, hablamos de la línea ecuatorial y dos círculos o semicírculos que dividen la Tierra. El ecuador terrestre es lo que divide a la Tierra en hemisferio sur, hemisferio norte. Norte también conocido como boreal septentrional. Y el sur, conocido como austral y del sur, ¿no? Austral, y otro es marítimo, ¿ya? Marítimo, debido a que abunda el mar. Entonces, ahora, con respecto al ecuador terrestre, está en latitud sur, ¿no es cierto? Latitud sur, ¿ya? Latitud. Entonces, Ecuador se considera que es 0 grados, y latitud al norte como al sur alcanza hasta 90 grados, ¿ya? Y ahora, con respecto al meridiano Greenwich, que divide, son semicírculos que dividen la Tierra, que sirve para determinar la hora, el tiempo, ¿no?
¿ya? Entonces, meridiano Greenwich divide la Tierra para definir el oeste y el este. Los países del este y los países del oeste. ¿Ya? Entonces, al este también es conocido como occidente, en el otro lado como oriente, este como oriente. ¿De acuerdo? Entonces, el Perú obviamente está en longitud occidental. Entonces, esto sirve para determinar longitud, se llama longitud. Entonces, meridiano Greenwich es 0 grados. Longitud oeste 180 grados, longitud este 180 grados. Toda la vuelta se unen, también se llama antípoda, se unen en el Océano Pacífico, ya, estos, estas divisiones. ¿Ya? Entonces, rápidamente podemos ver que además del Ecuador a esta línea, ¿cómo se llaman? Estos son los trópicos. Los trópicos están ubicados, si el Ecuador está a 0 grados, los trópicos están ubicados a 23 grados, 27 minutos. En el norte se llama trópico de Cáncer, en el sur trópico de Capricornio. Entre los trópicos, ¿ya? Del norte al sur, toda esta zona se llama zona tórrida. Zona tórrida. ¿Ya? Zona tórrida, ¿qué significa? Es una zona caluroso, lluvioso, húmedo. ¿Ya? Húmedo. Dentro de eso está el Perú. ¿Ya? Dentro de eso, pero exactamente está en la zona tórrida austral, en el sur del Ecuador. ¿Ya? Ahí está el Perú. ¿Ya? Zona tórrida austral. Después de los trópicos de Cáncer, de ahí vienen otros círculos, pues, ¿no? Círculo polar ártico y círculo polar antártico, están ubicados a 66 grados. Entonces, entre los trópicos y a los círculos polares es la zona templada, zona templada. Y de los círculos polares a los polos es la zona glacial, frío. Entonces, ¿por qué es aquí caluroso, lluvioso, húmedo? Porque los rayos solares caen en forma perpendicular, en forma recta, ¿ya? Y puede caer hasta los trópicos, de ahí se ocasionan los llamados solsticios. Si cae en el Ecuador, se llama equinoccio, pero si cae en los trópicos, ya sea el norte o el sur, se llama solsticio. ¿Ya? Y los solsticios pueden ocasionar o pueden generar dos tipos de estaciones que habíamos visto, ¿no? Estación de verano e invierno, alternamente, ¿no? O en el sur de igual manera. Pero si cae el Ecuador, serán las estaciones de primavera y otoño. Bien, entonces estamos ubicando al Perú. El Perú entonces está ubicado en latitud sur, ¿ya? O en el hemisferio sur con respecto al Ecuador. O en longitud occidental con respecto al meridiano de Greenwich o meridiano base, ¿ya? Y en América del Sur, en América. Y en la parte central y occidental. Si es esta oriental, entonces esta la es occidental. En la parte central y occidental de América del Sur. ¿De acuerdo? Entonces, hay una pregunta, seguramente se imaginan ustedes. Si se dice que el profe dice, ¿no? Está en la zona tropical, caluroso, lluvioso, húmedo. ¿Y por qué no el Perú como Puno? Si está, ¿cuáles son los puntos extremos del Perú? Pues, ¿no? El norte es 0 grados, al sur es 18 grados. Entonces, estos trópicos está a 23 grados. Entonces, se entiende que está dentro de ese margen, ¿no? Debe ser lluvioso, húmedo, caluroso. Entonces, influye aquí otros factores. La cordillera de los Andes, como la corriente peruana de aguas frías, que vamos a ver más adelante, ¿no? Así que sea muy diverso nuestra geografía, que no es como Brasil o como la Amazonía peruana, que es caluroso, lluvioso, húmedo, ¿ya? Bien, está claro, ¿no es cierto? La ubicación. Ahora vamos a ver más detalle. El Perú se ubica en la parte central y occidental de América del Sur, extendiéndose de norte a sur desde los 0 grados de latitud sur, frontera con Colombia, hasta los 18 grados latitud sur, frontera con Chile. De este a oeste se extiende desde los 68 grados longitud oeste, frontera con Bolivia, ya aquí para acá está, ¿no? ¿Ya? Y hasta los 81 grados longitud occidental, litoral, noroeste del departamento de Piura en la provincia de Talara, esta parte. ¿Ya? Son los puntos extremos. ¿Ya? Entonces, al norte está cerca la línea ecuatorial, o sea, unos 3 kilómetros con 300 metros de la línea ecuatorial al sur. De ahí empieza el Perú.
que se llama la frontera, el punto más extremo, vamos a ver más adelante, se llama Talvez, el río Utumayo, Guipí. ¿Ya? Guipí. Ahora vamos a seguir, ¿eh? ¿Y cuál es la superficie del territorio peruano? Claro que es parte de la historia que vamos a ver más adelante, era extenso, ¿no? Pero actualmente es de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Tal vez esto restando 1 kilómetro cuadrado, inclusive de Tiwinza, que hemos cedido a Ecuador después de la última guerra de Cenepa, entonces ya disminuye, ¿no? Pero esto se maneja la cifra. 1.285.000. Hasta ahí por lo menos deben saber. Es el área superficial del territorio peruano, incluyendo la parte peruana del lago Titicaca y las islas del litoral peruano. Y del mar del Perú, mar de Grau, nuestro mar, ¿cuál es el área? 626.240 kilómetros cuadrados. Ya sumados ambos, vendría a ser 1.911.000 tantos, ¿no? Kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Es el área total del territorio peruano. Puntos geográficos extremos, aquí están, miren. Punto más al extremo, 0 grados latitud sur. Se llama Guipí, Talvez del río Guipí. La longitud que corresponde con respecto al meridiano Greenwich, 75 grados. Ahora, en la parte, es el más al norte, más al sur, alcanza hasta 18 grados 21 minutos. ¿Ya? 18 grados 21 minutos. ¿Y dónde se encuentra? Es en el sur. Está la frontera con Chile llamado Pascana de Hueso, en Tacna. La Pascana de Hueso. Está ubicada en el hito número 1 en la Concordia. Ahí está. Más al este, este es el punto. Más al este. Si este es el oeste, este es el este. Entonces, se ubica en la confluencia de los ríos Jeat y Madre de Dios, en la provincia de Tambopata y Madre de Dios, a 68 grados de longitud y 12 grados de latitud sur. En esta parte. Confluencia, ¿qué quiere decir? Donde confluyen o se juntan, se unen estos ríos. Jeat, Madre de Dios, frontera con Bolivia. Esta ahí es Bolivia. ¿Ya? No es Brasil. Es el punto más extremo. Ahora más extremo al occidente. La punta Balcón o Pariñas, en la provincia de Talara, a 4 grados de latitud sur, 81 grados de longitud oeste. Es latitud sur. En esta zona. Es el punto más extremo, ¿ya?, del Perú. Más sobresaliente, que es hasta dónde llega, pues al oeste, o al norte, o al sur, o al este. Uniendo mayor distancia, mayor largo del Perú, se puede decir. Guipí, frontera con Colombia, a Pascana de Hueso, mide 2.134 kilómetros. Y uniendo el ancho del Perú, estos puntos, 1.640 kilómetros. ¿Ya? Y del litoral más o menos es 3.080 kilómetros. 3.080 kilómetros. El litoral desde Tacna hasta Tumbes. Esas son algunas dimensiones que también debemos saber, ¿no? Límites del Perú y las fronteras, es importante para nosotros, ¿no? El Perú, a través de la historia republicana, ha perdido territorios así, ¿no? ¿Ya? Un Ecuador, todo lo que está celeste, con Colombia, todo lo que está en verde, lo que es conocido como trapecio amazónico. Esto con rosado hemos perdido frente a Brasil, ya debido al auge del caucho. Este amarillo hemos perdido frente a Bolivia. Este rojo frente a Chile, a raíz de la guerra del Pacífico. Miren, entonces actualmente este plomo verde, medio verde, ese es el Perú actual, ¿no? Así, entonces incluso aquí está Guayaquil, también era nuestro, ¿no? Antes de la llegada inclusive la llegada de San Martín, ¿no? Antes de los encuentros de los dos grandes, entrevista de Guayaquil.
Así era, pero lamentablemente por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, con Chile a través de la guerra pues, del Pacífico. Tarapacá hemos perdido, Arica también, Tacna recuperamos. Con Bolivia, nuestros hermanos, que son nuestros enemigos, hemos perdido la selva peruana, que se pusieron de acuerdo con Brasil, los dos nos presionaron y ambos se han ganado, nosotros hemos perdido. En Colombia, a raíz de la presión de Estados Unidos, porque Panamá, el Canal de Panamá se construyó o entró en actividad en los años 1914. Entonces, desde ahí, el territorio de Panamá era de Colombia. Y Colombia reclama a Estados Unidos porque Estados Unidos lo que administró hasta 1999 el Canal de Panamá. Y recién a partir de 2000 administra Panamá. Entonces Estados Unidos ordena al Perú para que pueda recompensar, ¿no? ¿Y por qué va a ordenar? ¿No? Porque lamentablemente nuestro gobierno era muy frágil, amigo de Estados Unidos, le guía, y nuestro parlamento sumiso, como también nunca defendieron, ya ratificaron estos tratados. Así hemos perdido, ¿no? Entonces vamos a ver algunos detalles. En el norte de Ecuador, desde la boca de Caponia, pues hasta el río Huipín, el río Putumayo, una extensión que han definido. Entonces, los tratados importantes, ¿no? Con Ecuador tenemos dos tratados fronterizos. Uno que es Tratado de Límites, Paz y Amistad de 1942, ¿no? 29 de enero de 1942, de la guerra, a raíz de la guerra del 41, donde tenemos a los grandes héroes, por ejemplo, Abelardo Quiñones, ¿no? El aviador, pues, ¿no es cierto? Pero no se ha definido posteriormente en la cordillera del Cóndor la colocación de hitos dentro de 78 kilómetros. Entonces los ecuatorianos, aprovechando esas circunstancias, se negaron, algunos presidentes, ¿no? Trataron de desconocer la guerra, etcétera. Seguían reclamando al Ecuador desde su nacimiento en 1830, las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Maynas llega hasta el río Amazonas. Así reclamó siempre. Entonces, se producen otros conflictos, y muchos ha habido, obviamente, en estos tiempos de Castilla, etcétera. Vamos a hacer en la mar, ¿no? Entonces se crean la falsa Paquicha, el conflicto en 1981, y posteriormente el conflicto de Alto Cenepa, la guerra no declarada, en 1995, en el gobierno de Fujimori. Entonces, aquí en el primer tratado, lo que es del 42, tenemos 4 países garantes. Ya esos países garantes son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Ellos intervienen, entonces se puso fin a alto al fuego, ¿no? Y se realiza las negociaciones diplomáticas. ¿Qué cosa es una negociación diplomática, no? Para poner un punto de acuerdo entre estos países, ¿ya? Entre estos países que están en conflicto, o sea, nos estamos refiriendo a Perú y Ecuador. Y se pusieron y se firmaron el famoso Acta Presidencial de Brasilia, del 26 de octubre de 1998, durante el gobierno de Yamilo Mahuad de Ecuador y Alberto Fujimori del Perú. Esta famosa Acta Presidencial de Brasilia. En Brasilia, en Brasil se puso fin con eso. A raíz de ese conflicto se puso fin y tenemos un lunar aquí, ¿no? Tiwinsa, que es de propiedad soberana para Ecuador. Ellos han reclamado y los peruanos han aceptado, supuestamente para venerar a sus caídos en la guerra de Cenepa, ¿ya? 1 kilómetro cuadrado. Y muchas ventajas se han dado aquí, ¿no? Otros tratados complementarios. Bien, con Colombia. Entonces, la frontera que tenemos es desde la boca del río Huipí hasta la confluencia del río Yavarí con el Amazonas. Es conocido como la boca del Amazonas, aquí. Ahí termina, ¿no? Todo este río se llama río Caquetá. Es la frontera natural con Colombia. Entonces, con Colombia, lamentablemente,
hemos tenido ese problema, pero a través del Tratado Salomón Lozano, son apellidos, ¿no? El plenipotenciario peruano Salomón y Lozano, colombiano, en 1922. Entonces se entrega el territorio comprendido entre el río Caquetá, que era esta, y el río Putumayo, que es actual. Entonces toda esta zona conocida como trapecio amazónico. Dentro de ello está la población de Leticia, que tanto como tacneños han peleado, han luchado y han querido al Perú retornar, y lamentablemente el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro va a ser traicionado, ¿no? Asesinan al presidente cuando estaba en plena guerra para recuperar este territorio, y le asesinan al presidente, se quedó suspenso y ha sido definido a través de un tratado 1934. Con Brasil igual, pues peor, ¿no? Territorio más extenso que hemos regalado. Comprende desde la boca del río Yavarí hasta la boca del río Yaberija en el Acre, en la gran provincia de Acre, ¿no? Con una extensión de tantos kilómetros. Es la mayor longitud y una de las más agrestes selva, ¿no? Encontrada íntegramente en la selva amazónica. Ha sido definido a través de la firma de Tratado de Límites Velarde de Río Branco, es el conocido Tratado Velarde de Río Branco de 1909, en el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Se define esa cuestión. ¿Ya? Entonces, tenemos otra firma, inclusive, durante el gobierno de Echenique, que hemos visto en historia, se define la parte norte y el Perú obtiene, pues, ¿no?, la libre navegación por el Amazonas, pero por concesión del territorio peruano. Pues, ¿no? ¿Ya? Y a través de ese tratado, Velarde del Río Branco, se pierde todo este territorio, la gran provincia conocida como Acre. Acre. Lamentablemente. ¿Debido a qué? Debido a que en los años 1900, digamos, 1910, el Perú y el mundo vive pues, un auge de la explotación del caucho. ¿Y dónde se extraen? Se extraen en la selva, ¿no? Los caucheros brasileños habían ingresado inmensamente al territorio peruano, y supuestamente para frenar, para poner alto, ¿no? Porque Brasil, antes que salga al mar, decía, ¿no?, la guía, firma ese tratado, y el Congreso, gracias a los famosos padres de la patria, no se preocuparon y se dieron sin importarle el territorio nacional. Así se gestó, ¿no? Entonces, conjuntamente con Bolivia, parece que con Bolivia también hemos tenido que recompensar toda la selva norte del Perú, y a la selva de esto, ¿no? En este caso de Sandia, que es actual, y Carabaya. Ya, así se ha regalado. Mira, a Bolivia hemos dado mayor extensión que perdido durante la guerra con Chile, 91.000 kilómetros cuadrados. Aquí está con Bolivia. Mira. Con Bolivia tenemos dos tratados. Uno, lo que se llama, de 1902, el Tratado de Paz Osma-Villazón. Mediante este tratado se soluciona la cuestión del lago Titicaca y la frontera sur, ¿no? O sea, el río de Sabadero como frontera natural, y de la meseta de Comarca. ¿Ya? Eso se soluciona. Entonces, en 1909 es conocido como rectificación de fronteras, y es conocido la historia como el Tratado Polo Bustamante. Entonces, es lo que se define en la parte norte, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cediendo el territorio de nuestra selva puneña. ¿Ya? Con Chile, siempre recordando, pues, ¿no? Tenemos entonces frontera a través del Tratado de Paz de Ancón, a raíz de la Guerra del Pacífico, ¿ya?, de 1883, donde Tarapacá queda definitivamente para Chile. Tacna Arica era retenido por 10 años, que debía definirse la nacionalidad de estas ciudades a través de un plebiscito, una consulta que jamás se ha llevado, pero por gestiones diplomáticas se llegó a la conclusión conocida como el Tratado Complementario de Lima, 3 de junio de 1929. Entonces, mediante este tratado, Tacna retorna al Perú, Arica se queda para Chile,
¿ya? Y otros compromisos no cumplidos por Tacna, por Chile, por Chile, ¿ya? Que era, por ejemplo, en Arica debía construir un muelle para el Perú, para realizar comercio, exportación e importación, y tampoco el mar pues, era definido, ¿no? Entonces, cuestión del mar, por eso que recién en el gobierno Ollanta, 2014, entonces se define esa cuestión del diferendo marítimo en Chile, ¿ya? Solo como Océano Pacífico, así, ¿ya? Hasta un ancho de 200 millas es una línea imaginaria, entonces 200 millas equivale a 371 kilómetros, porque una milla equivale a, matemáticamente deben saber ustedes, ¿no? 1826 metros, ¿ya? 1800. Entonces, multiplicando por 200, sale más o menos 371 kilómetros de ancho. Eso es costas del litoral. Algunas dimensiones del Perú. Entonces, longitud del litoral peruano, ya les dije, ¿no? Desde la Concordia, la Boca de Capones, esto es el litoral, ¿no? Desde Tacna a Tumbes, marcando todo el litoral tal como es, ¿no? Entrante, saliente, o sea, sus bahías, etcétera, mide 3.080 kilómetros. Perímetro del Perú, todo el contorno, 10.153 kilómetros. Punto más alto, Nevado Vascarán Sur, 6.768 metros sobre el nivel del mar, en Ancash, Cordillera Vascarán, Nevado Vascarán. Punto más bajo, aquí, ¿no? La depresión más importante, más baja en el Perú es la Gran Cerro, o la Cerrada, en el desierto Sechura, menos 34 metros, o 34 metros bajo el nivel del mar. Es una depresión, las partes hondas. Las depresiones que se aprovechan, las salvas principalmente. Eso es una floración de las aguas marinas. Mayores profundidades del relieve terrestre, la fosa del Callao, el relieve submarino, ¿no? La fosa del Callao, es la fosa central, también se conoce. Está frente al Callao, ¿no? Alcanza entonces 6.000. Digo, es una fosa, pues la parte más honda, digamos, o más profunda de nuestro mar. La fosa de Arica sería mayor, inclusive esta, pero ya es parte de Arica chilena-peruana, ¿no? De eso serían unas primeras introducciones y luego vamos a pasar a analizar sobre el relieve del territorio peruano. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Seguimos, ¿ya? Están ahí, ¿no? Sí, profesor. El relieve terrestre, factores de la diversidad geográfica del Perú. Nuestro país es muy diverso, ¿ya? Tenemos costa, sierra, selva, que no lo tienen muchos países así completo. Pocos países son privilegiados, y uno de ellos es el Perú. Obviamente no es el único. También tenemos una diversidad climática. Se dice que de los grandes 11 tipos de climas en el Perú, 8 lo tiene el Perú. 8 lo tiene, casi la mayoría, casi todo. Ya de los ciento tantos biomasas, los 85 tenemos en el Perú. Es muy diverso, es muy accidentado, en otras palabras, nuestro territorio. ¿Ya? Muy accidentado. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en esta diversidad de nuestra geografía? Principalmente es la presencia de la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes es una gran cordillera que atraviesa toda América del Sur. Viene desde Cabo de Hornos, sur de Chile y Argentina, o Cabo de Hornos, ya pasa por frontera Chile y Argentina, pasa por Bolivia y de Bolivia entra pues a nuestro país, ¿no? Una cadena por el sur, frontera con
Chile y Tacna, decía Tacna, ¿no? En nuestro territorio, en Moquegua, que se llama cordillera volcánica. Y otro por el norte, que es cordillera de Apolobamba, entra de Bolivia y forma cordillera de Carabaya. Ambas cordilleras se unen a la vez formando nudos, eso se llama nudo. Y de ahí también se dividen las cordilleras, altas montañas, obvio, ¿no? Ya uno que es la cordillera occidental, central y oriental, y se juntan en Cerro de Pasco, formando el nudo de Pasco. Y luego se divide en tres ramales de igual manera, la occidental, la central y la oriental. Y solo la occidental y la central sale al Ecuador. Y en el Ecuador se juntan en Pichincha, cerca de Quito, formando el nudo de Loja. Y luego se divide en tres también. Y uno llega a Venezuela, el otro al mar Mediterráneo, ahí se pierden. Se considera como una columna vertebral del continente sudamericano. Esa es la Entonces, lo que abarca parte del territorio peruano, ¿ya? Esa es la cordillera de los Andes, ¿no? De grandes altitudes. Entonces, ¿cómo se ha formado? Ya hemos visto, ¿no? A través de plegamientos. ¿Ya? Plegamientos. Se ha plegado, pues así, años, miles, millones de años. Entonces, esta cordillera, ¿cómo determina pues, esta diversidad de relieve terrestre peruano? Y sobre todo en la región andina, ahí vemos cadena de montañas, y sobre todo la parte occidental, que son las más altas. ¿Por qué? Por la ausencia de lluvia en la costa, ¿no? Porque está cerca de la costa, ¿no? Y la central es poco erosionada, poca lluvia también, son lluvias estacionales que lo desgastan. Y la parte oriental es muy desgastada, muy erosionada, debido a las lluvias frecuentes que ocurren en la selva peruana. Entonces, cuando vienen esas nubes, alisios cargados de nube de Argentina, Brasil, chocan para esta cordillera y descargan. Por eso nuestra selva peruana, y sobre todo la selva alta, es la más lluviosa del Perú. Entonces hace que estas nubes no pasen a la costa, y en la costa otro factor que influye, pues no vamos a ver más adelante, la corriente de Humboldt, de aguas frías, que hace que sea desierto, seco nuestro país. Entonces, y esta cordillera, en esta cordillera vamos a ver, miren, cordillera, montañas, nevados. ¿Qué más vamos a observar? Lagunas interandinos. ¿Qué más? Valles interandinos. ¿Qué más? Pongos, cañones, que van a formar estos ríos que se desplazan, ¿no? Tanto al oeste, este, ¿no? ¿Ves? Entonces así observamos una diversidad de geoformas. Y en la costa igual, ¿no? Vamos a observar pues algunos como tablazos, desiertos, generalmente se considera como desierto, pues, seco, ¿no? Con ausencia de lluvias, toda la costa peruana. Y luego vamos a observar valles, ¿ya? Valles, pues unos 53 ríos que se desplazan en la costa, ¿ya? De este a oeste. Entonces cada río va a formar un valle, ¿no? Y en cada valle también están ubicadas las principales ciudades. ¿Y qué más vamos a observar? Algunas cordilleras en ramales llegan al mar, inclusive. Esas ramales se llaman estribaciones andinas, que no solamente a la costa, ¿no? Sino también en la región de la selva se puede extender, ¿no? Esas estribaciones andinas. ¿Qué más vamos a tener, ¿no? En la costa, algunas depresiones, como les decía, ¿no? Las partes que están hundidos, ¿ya? Debido a esos movimientos pirogénicos, y entonces van a fluir algunas aguas del mar del Perú, y son zonas que se explotan la sal, ¿no? Esas son las famosas depresiones. En la selva norte, por ejemplo, vamos a encontrar albúferas, alguna especie de, llegan al mar y a la vez están cubiertos de vegetación, ¿no? Debido a que tumbes y parte de fibra es excepto, ¿no? Que tiene vegetación que influye, aquí otro factor, ¿no? Que es la corriente de aguas cálidas, la corriente del Niño, ¿de acuerdo? Con lluvias estacionales durante el verano. Ya, bien, entonces, eso es, ¿no? Y lo más importante, como les digo, entonces, no solamente para la diversidad de geoformas, ¿no? En nuestra selva, ¿cómo es ahora? Dirán ustedes, tampoco es todo llanura amazónica, ¿no? Selva baja sí, ¿no? Pero también presentan, pues, valles, pongos, que puede ser un pongo, ¿no? El río que corta la cadena de montañas que van cayendo
a través de cataratas inclusive, y otros va a haber pues algunas partes altas, se llaman filos, como altos, como restingas, la parte que se puede sembrar todavía, y la parte más inundable son las llamadas tahuampas. Así, ¿no? Tienen sus nombres. Entonces, en la región andina, por ejemplo, tenemos acá el gran lago Titicaca, otras lagunas, hay unos 12.000 lagunas, ¿no? En el Perú. ¿Ves? Entonces, eso es nuestra geografía, pues, ¿no? Así, un inicio les decía, ¿no? Cómo alguna vez es importante por eso viajar, ¿no? Algunas seguro que obviamente ustedes han estado en Lima. En Lima, ¿cómo es, no? Miraflores, por ejemplo, está encima de un acantilado, es acantilado se llaman, esas rocas que han resistido, es la parte de la cordillera costanera, y han resistido la erosión de las aguas, y sobre eso se han construido pues, edificios, ¿no? En Miraflores, por ejemplo, en parte de Chorrillos también. Entonces, el Morro, por ejemplo, ¿no? Otros nombres tienen algunos cerros en Lima, esos son parte de estribaciones andinas, ¿no? Están llegando hasta ahí. En Atico, acá en esto mismo, Arequipa, en otros sitios. ¿Ves? Entonces, de eso estamos hablando. Diversidad, esos son los relieves terrestre peruano. Factores de la diversidad, uno de los más importantes, determinantes de la diversidad, Cordillera de los Andes. ¿Ya? Es una cadena de montañas que se encuentra en Sudamérica, tiene una extensión tal, cruza el Perú de norte a sur, divide tres zonas diferenciadas, la costa, sierra, selva, etc. La cordillera de los Andes influencia en los climas del Perú. Climas, no cimas. Debido a su altitud, la cordillera de los Andes influye en las lluvias y el clima en las zonas. Ella no permite que el vapor de agua de la vertiente del Atlántico llegue a la costa, constituyendo árida, del modo que este vapor de agua se acumula. Bueno, entonces, cordillera de los Andes también se considera como la divisoria de aguas, porque desde ahí se van a formar las cuencas hidrográficas en el Perú. Y eso hace que también en el Perú tengamos una gran diversidad de climas. ¿Ya? Gran diversidad de climas. El Perú es uno de los pocos países que integran una gran diversidad de climas. ¿Ve? Coexiste en nuestro país el clima tropical es caluroso, lluvioso, húmedo, propio de la selva, el clima árido de la costa, seco, ¿no? Y los diferentes climas de cada uno de los pisos altoandinos, ¿no? Por ejemplo, templado, ¿no? Para Quechua, Sune, templado frío, glacial o Puna, pues, ¿no? Muy frío, ¿ya? En la selva alta y caluroso, así, ¿no? Va variando, pues, ¿no es cierto? Y otro de los factores en la costa, sobre todo, en nuestra costa, sea seco, es la corriente de aguas marinas. O la corriente de Humboldt también se llama. Corriente de Humboldt. Entonces, ¿debido a qué? A que Alexander von Humboldt descubrió, ¿no? Estudió nuestra geografía, descubrió ese mar que se estaba desplazando, esas aguas, masas del agua, de sur a norte, de aguas frías. ¿Ya? Y también la parte norte, como les digo, influye la corriente del Niño, que se desplaza al norte, sur, sobre todo en clima, la geoformas o tipo de relieve de tumbas y parte de piedra, no todo piedra. ¿Ya? Corriente de Humboldt. Es una corriente marina originada por el ascenso de las aguas profundas y por lo tanto muy frías que se producen en las costas occidentales de América del Sur, que fue descrita por el científico Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna. Ejerce influencia determinante sobre el clima de nuestra costa peruana. Cielos cubiertos de neblinas, ausencia de lluvias, temperaturas templadas, de Tacna Lambayeque, presencia de fitoplancton, zooplancton en el mar, ¿no? Peruano, presencia variada de recursos ictiológicos, peces y otros. Entonces, eso, de este descenso, este movimiento, esta corriente peruana, es parte de la corriente del Pacífico Sur, es una parte que viene de Chile, que circula desde Australia, mira, acá dice, es una corriente que viene de Australia y Chile y avanza por el Perú de sur a norte, en una dirección contraria a las agujas del reloj, así es, del sur y desde Piura y empieza a desviar mar adentro, ¿ya?
Ese es el famoso corriente del Pacífico Sur, ¿ya? Pacífico Sur. Y esta corriente es impulsada además por los vientos alisios o anticiclón de la Antártida, desde ahí viene inclusive, ¿ya? Y a la vez, esto es uno de los movimientos que se llama efecto Coriolis, que se desplazan por movimiento de rotación terrestre, y por rotación terrestre también del interior, debido a la que nuestra plataforma o relieve submarino dentro del mar, ¿ya? Es muy pronunciado, entonces las aguas de la profundidad es llevado a la superficie. Ese es el llamado movimiento vertical de las aguas del mar del Perú. Entonces ese fenómeno o este movimiento vertical de las aguas marinas de la profundidad fluyen a la superficie, se conoce como afloramiento marino, ¿de acuerdo? Por eso las aguas del mar son frías y hace que la frialdad de las aguas no permite las lluvias en la costa, determina la aridez de la costa peruana, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Creo que querían participar. A ver, Yasmín, está activada su... Ya, él es silenciado. Seguimos, ¿ya? Entonces, si quieren participar, ya pues, normal, ¿no? En chat también pueden escribir sus preguntas. Esta es la corriente del Niño. Está conformada por una masa de agua cálida que circula en dirección noroeste. Para el caso peruano, recorre entre litorales de Tumbes y Piura hasta la altura de Cabo Blanco es esto, donde se mezclan con las aguas frías de la corriente peruana, enrumbando ambos hacia el oeste. La presencia de esta corriente ¿qué provoca esta corriente del Niño, de aguas cálidas? La ocurrencia de lluvias intensas en la costa norte del Perú en los meses de verano, presencia de especies ictiológicas propias de las aguas cálidas ecuatoriales, como el atún, como la caballa, el juriel, etc. ¿Ya? Eso. Entonces, así que también sea distinto, pues, su topografía, o relieve terrestre de Tumbes, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, albúfera se puede presentar, ¿no? Entre otras especies. Bien, entonces, esos son los factores que influyen, ¿ya? Y otro factor geográfico, obviamente, pues, porque nuestra selva es boscosa, etcétera, en la zona, por su ubicación, pues, ¿no? Porque ubicarse en la zona tórrida, ¿ya? En la zona caluroso, lluvioso, húmedo por naturaleza, ¿no? Por su ubicación geográfica. Este es el relieve submarino del Perú. Relieve submarino. Entonces, ¿cómo el mar del Perú reposa sobre un fondo de relieve variado? No es uniforme, obviamente. Miren, costa central del Perú, este es un corte. Nuestra costa central es ancho en la plataforma continental. Y eso permite que esta amplitud del zócalo continental, que nuestro mar sea considerado como uno de los más ricos de la Tierra, ¿ya? Debido a su baja profundidad que alcanza hasta 200 metros, que hasta aquí pueden penetrar los rayos solares fácilmente para formar lo que se llama la clorofila a través del fenómeno de la fotosíntesis, ¿ya? Y a partir de ahí empieza pues, lo que es el fitoplancton, ¿no? Algunas especies de plantas microscópicas y para dar la cadena alimenticia, ¿no? A los peces y al hombre, ¿de acuerdo? Entonces es como un cordillera muy accidentado también el fondo marino, entrante, ¿no? Pero, y la amplitud. Entonces, primera geoforma submarino es el zócalo continental. Y luego nuestro mar se encuentra muy pronunciado, muy adentro ya. Corte, ¿no? Entonces está masa de agua pegando. Entonces, ese corte se llama talud continental. Talud. Y luego tenemos los más fondos, ¿ya? Entonces, eso es el llamado fosa marina. Fosa marina. Pues hasta ahí las fosas son el lugar de encuentro de las placas tectónicas. Ahí chocan. Por eso que, como estamos más cerca de la costa, el mar, por eso en la costa es frecuente los movimientos sísmicos y como también debido a que es suelto, seco, ¿ya? La topografía
de la costa, entonces puede sentir fácilmente estos movimientos sísmicos. Pero no se olviden que estamos ubicados en todo el Perú, en el gran círculo de fuego del Pacífico, que es la zona activa sísmicamente, como también desde el punto de vista del volcanismo, ¿ya? Y luego, ¿qué más viene? Hay una cordillera submarina de Nazca, también está creciendo, ¿no? Entonces, hacemos un corte, acá podemos ver, no hay, a ver, ¿dónde está? No hay, ya. Ya, a ver, forma este relieve de la costa. Vamos a hablar de la costa, relieve de la costa. La costa peruana comprende una estrecha franja de litoral de 3.080 kilómetros, ya les dije, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde Tumbes hasta Tacna. Tiene un ancho variable entre 50 a 100 metros de kilómetros. Presenta su máxima extensión el desierto de Sechura, en Piura, y la mínima el litoral de Carabalí, Acarí. Se divide la costa en tres zonas: costa norte, costa central, costa del sur. Costa norte comprende desde la frontera con Ecuador hasta la península de Illescas, en Piura, es la costa norte. Costa central desde la península de Illescas hasta la península de Paracas, en Ica, hasta Paracas, sur de Lima, toda es costa central. Y desde la península de Paracas, en Ica, hasta frontera con Chile, es la costa sur, meridional, ¿ya? Así se divide. ¿Cuáles son las geoformas que presenta nuestra costa? Acá tenemos los tablazos. Tablazos, ¿qué cosa son? Están en proceso de elevación. Están creciendo, se están empujando. Ya les dije, ¿por qué? Por el fenómeno llamado la isostasia, ¿no? Equilibrio, por equilibrar tierra. Mayor presencia en el norte, sobre todo, de tablazos. También en tablazo de Ica, ¿no? Tablazo de Talara. Terrazas fluviales formadas por sedimentos de ríos, están en origen a 50 terrazas fluviales, o sea, son valles. Pampas. Las pampas son llanuras, son algo llano, plano, ¿no? Tierras también casi aptas, son que una vez habrán fluido y el río se ha secado, sí, a través de miles de años, ¿no? Millones de años. Formadas de material aluvial que se encuentran en los cursos de los ríos, altamente productivos. Las pampas son una promesa, ¿no?, para el futuro. Aquí se puede ampliar la frontera agrícola en la costa. El problema fundamental es el agua. Por ejemplo, tenemos el Pampas de Majes en Arequipa, ¿no?, donde está la planta de leche Gloria, etc. Antes eran así desierto, pero ahora está así verde. Entonces, ¿cómo lo han convertido en verdor? Debido a las obras de irrigaciones, ¿no? Entonces, que se puede construir, necesita grandes inversiones, obviamente. Entonces, hay una posibilidad, por eso es altamente productivo. Es una potencialidad para ampliar la frontera agrícola, son las pampas. Estribaciones andinas, aquí están, ¿no?, los ramales, son plegamientos más pequeños que la cordillera, ubicados en la costa de cercanos al mar, se llegan al mar. Son las estribaciones andinas. Aquí están las depresiones, mira, son fallas ubicadas en la falla geológica en proceso de hundimiento. Tiene importancia porque ahí se extrae la sal, ¿no? Tenemos en Ica, en Piura, ¿no? Las lomas son elevaciones de poca altura, suelen tener vegetación invierno y primavera, sobre todo en la costa, ¿no? Porque es aprovechable para la ganadería, por ejemplo. Y son las lomas, ¿no? Debido a la llovizna, esta temporada sobre todo. Ya no es como verano, ¿no? Verano, enero, febrero, diciembre, empieza noviembre inclusive, el calor en la costa, y es inmenso, ¿no? Pero esta temporada es frío y hay llovizna. Entonces a esas lloviznas van creciendo vegetación en estas estribaciones andinas inclusive, entonces eso llaman las lomas. Puede servir para procesos de pastoreo, ¿no?, de animales, como cabras, etcétera, ovinos, ¿no?, en la costa. Desiertos ocupan gran parte de la costa, cubiertos de arena, no tiene vegetación, no disponen de agua, son secas, de arena seca. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre desiertos y pampas? Pampas son tierras fértiles,
tierras fértiles, que alguna vez han recorrido río, etcétera, o sea, tierras más aptas para la producción. Desierto es más arena, ¿no? Más seco, no tiene componentes de tierras que pueden nutrir, pues, ¿no? La vegetación. Eso es con respecto a los principales tipos de relieve de la costa. De la región andina ya hemos visto, ¿no? Ya tenemos la famosa cordillera de los Andes. El relieve de la sierra es más accidentado debido a la presencia de cordillera, conforma conjunto y cadena montañas que cuentan distintas formas de relieve. Distintas formas de relieve tenemos montañas, las más elevadas, ¿no? De que pueden sobrepasar 5.000 metros, por ejemplo, la cordillera o la montaña de los Carán, etc. Valles interandinos, estampe, valles interandinos. De un lado, cordillera de Aipes, ¿no? Donde atraviesa un río, Valle de Mantaro, por ejemplo, o Valle de Vilcabamba, de Cusco, sí, ¿no? Ahí varios valles. Acá tenemos mañana Marañón, Guayaga, Mantaro, como ejemplos. ¿Qué más tenemos? Mesetas, o también conocidos como altiplanicies. Son terrenos planos ubicados a gran altura. Meseta del Collao es la más grande, ¿no? Ahí estamos, Puno, Juliaca, pues. Se encuentra en la vertiente oriental de los Andes entre los tantos metros. Sobrepasan los 3.800. La meseta de Junín, la meseta del Collao. Meseta del Collao, lo más extenso, después sí, Junín. Los cañones, cañón de Colca, por ejemplo. Cotabase, ¿no? Son famosos, todas zonas turísticas. Son desgastados por los ríos que atraviesan y han convertido así en profundidades que es atravesada por un río. Es un cañón. Son valles muy estrechos, profundo formado por la acción erosiva de los ríos. Valles glaciares, los glaciares, también hay unos valles, ¿no? De pastoreo, son bofedales para la ganadería, por ejemplo. Lagos, lagunas son propios del relieve de la sierra. En los Andes peruanos existen 12.000 lagunas. Lagos y lagunas. Lagunas son de pequeña extensión, lagos son de mayor extensión. ¿Ya? De lagos tenemos, por ejemplo, el lago Titicaca, el lago Junín, mayores lagos, ¿no? ¿Ya? Los demás son lagunas. Humayo, por ejemplo, acá, ¿no? Lagunas se considera. Como laguna de Arapa, etc. Relieve de la selva. Tenemos aquí, ¿no? Selva alta, cuevas o grutas, debido a las tonalidades originales de erosión kárstica, formada por erosión kárstica, o sea, cuevas. Entonces se han formado estas cuevas por las aguas subterráneas, ¿ya? Famoso, por ejemplo, la cueva de las Lechuzas en Huánuco. Luego tenemos los valles longitudinales, valles de selva alta, son productivas frutícolas, es importante en Quillabamba en Cusco, Chanchamayo en Junín, Oxapampa en Pasco, como también Guayaga, San Martín. Relieves de la selva baja, los filos, colinas de escasa pendiente, donde se encuentran bosques, árboles madereros. Altos, espacios elevados, de mayor altura que las zonas inundadas, donde se forman ciudades de la selva baja, Iquitos, Nauta, Pucallpa, Puerto Maldonado, están en los altos. Su nombre es alto, ¿no? Parte alta, pero filos son más altos, entonces colinas. Restingas, espacios inundables donde se practica la agricultura para llevar, donde es posible cultivar en las famosas restingas. Itahuampas son zonas inundables, es parte de la llanura amazónica, ¿ya? ¿Quién es? De ahí no me cortan, entonces ya termino. Jóvenes, no sé si alguna pregunta, hay otros temas más. División tradicional, por ejemplo, costa, sierra, selva, es hecho por Pedro Cieza de León, ¿no? Luego tenemos las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, de acuerdo a la altitud, de acuerdo a su tipo de clima, vegetación, la flora y fauna, y también actividades que practica el hombre. Es importante. Entonces, todo este material les voy a compartir, como también algunos otros, de acuerdo al temario. Ustedes pueden revisar las 11 ecorregiones también de Antonio Brac, ¿no? ¿Ya?
entre otros. Entonces, el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, les voy a compartir estas diapositivas como también el cuadernillo. Entonces, hemos terminado la sesión de hoy día. La próxima sesión va a ser historia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ni una, profesor. Ya, yo les voy a compartir en esto, ¿ya? En Classroom va a estar todos estos temas y otros que faltan, como el cuadernillo de preguntas también, ¿ya? Ya nos vemos, hasta luego. Gracias, profesor. Ya, Hasta luego, chao. profesor. Ya, chao, jóvenes. Pero